Muy bien, 8 de la mañana con 9 minutos. Hoy estamos 5 de noviembre. Hace 3 días, el 2 de noviembre, que se conmemora el Día de los Fieles Difuntos. A nivel internacional también hay otro día que se conmemora. Dice las Naciones Unidas, lo fijó así, es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. ¿Qué dice Naciones Unidas? Poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas es uno de los temas más apremiantes para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de cada ciudadano. Entre 2006 y 2020, o sea, hasta el año anterior, más de 1.200 periodistas fueron asesinados por cumplir con su labor de informar al público. En 1 de cada 10 casos, los asesinos salen impunes, según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO. La impunidad trae consigo más asesinatos y a menudo es síntoma de un recrudecimiento del conflicto y el quebrantamiento de la ley y del desmoronamiento del sistema judicial. Es por eso justamente que se definió esta fecha, ¿no? Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. En el caso del Ecuador, tal vez el caso más duro, el caso que más nos duele, fue lo que ocurrió aquel 26 de marzo, si mal no recuerdo, del 2018, con la confirmación del asesinato de los 3 colegas trabajadores de la comunicación de diario El Comercio, de Paul Rivas, de Efraín Segarra y de Javier Ortega. Habían cruzado la frontera en la zona de Mataje para hacer reportajes en el contexto justamente de la inseguridad que se vivía en la zona. Esto luego de los atentados a una de las instalaciones de la Policía Nacional en San Lorenzo. Fueron secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra, que lideraba alias Guacho, de quien luego no se volvió a hablar. De esas cosas raras que tiene nuestro país. No se volvió a hablar y luego dijeron que supuestamente lo habían abatido. Pero este crimen, insisto, 3 años después, evidentemente todavía nos duele. Le hemos invitado a Yadira Aguagallo, ella es colega periodista, fue pareja de Paul Rivas. Con Yadira hemos conversado durante muchas ocasiones, muchos espacios dentro de nuestra relación de amistad, pero también de cordialidad como colegas y como amigos, sobre las implicaciones de este hecho que en el caso del Ecuador sigue impune. Yadira, bienvenida, buenos días, qué gusto. Buenos días, Fabricio, hola Belkis, muchísimas gracias por esta invitación y efectivamente por aún 3 años y 8 meses después de ocurridos los hechos en torno al equipo periodístico de Diario El Comercio, seguir haciendo este trabajo y este ejercicio de memoria, porque el crimen de los 3 no solamente tiene unas repercusiones hacia sus familias, hacia el sector de la prensa, hacia el medio de comunicación al que pertenecían, sino que tiene unas implicaciones para toda la ciudadanía. El momento en que un periodista es silenciado, es silenciada también la verdad. Y de esa impunidad alrededor del crimen de Paul, Javier y Efraín, también hay unas consecuencias, que es el propio silenciamiento de la sociedad. Entonces yo creo que es fundamental que lo sigamos hablando y lo sigamos hablando desde todo lo que ha perdido el país, no solamente por la muerte y el asesinato de los 3, sino por los 8 asesinatos contra periodistas que en este país continúan en la impunidad. La respuesta a mi pregunta quizá pueda resultar muy obvia, pero ¿qué ha pasado después de todo este tiempo respecto de este caso puntual? Es muy triste porque la respuesta también es obvia y es triste que tenga que ser obvia al decir que nada. Son 3 años y 8 meses desde que, como lo relataba Fabricio, el 26 de marzo del año 2018, Paul, Javier y Efraín fuesen secuestrados en la población de Mataje, provincia de Esmeraldas, y fuesen después trasladados hacia el lado colombiano. Han pasado los 2 años reglamentarios de la investigación previa, sin embargo la investigación se ha ampliado y aún ampliada no existen hasta el momento responsabilidades establecidas. El problema de esto, nuevamente, más allá de que en este caso puntualmente no se haya permitido el acceso a justicia, ni a verdad, ni a memoria, y mucho menos a reparación, es que una investigación poco diligente, una investigación que no ofrece resultados y una investigación que no establece responsabilidades es peligrosa para el propio ejercicio periodístico. Entonces, cuando un crimen de esta magnitud ha quedado en la impunidad,
También se da paso a que puedan existir más agresiones a la prensa. De hecho, hoy hace pocos minutos Fundamedios en su cuenta de Twitter acaba de hacer un reporte de las agresiones a la prensa en este año, y solamente en el mes de octubre se cuentan ya 24 agresiones a la prensa desde diferentes sectores. Entonces, cuando una investigación no es diligente y, como en este caso, no ha ofrecido resultados, lo que está haciendo a la larga es poner en peligro a quienes practican el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Cuando hablamos de que aquí en el Ecuador no ha pasado nada, ¿podemos hacer una comparación con lo que pasó en Colombia? En Colombia sí pasó algo. Importante recordar eso, Fabricio, porque este es un caso que tiene unas consideraciones en ambos países. Si bien el secuestro ocurre en Ecuador, el asesinato ocurre en Colombia, y por eso es importante marcar que hay dos investigaciones que se están llevando a cabo en los dos países. En el caso de Ecuador no superamos la investigación previa y por lo menos no existe un horizonte en el que uno vaya a ¿Todavía pensar. está abierta la investigación previa? La investigación previa está abierta. No se han establecido responsabilidades. Han pasado 4 fiscales por el caso. Estos 4 fiscales, digamos, este cambio continuo en el asignado de la investigación no ha permitido que la investigación tenga efectivamente un hilo conductor. ¿Cuándo abrieron la indagación previa? Se abrió el 26 de marzo del 2018, el día... Justo el 26 de marzo, que se confirmó el asesinato. El día en que se confirma el secuestro. El secuestro, perdón. Ajá. Y la Fiscalía lo abre de oficio. Quien en ese momento estaba encargado de la investigación es quien hoy es el fiscal subrogante, el fiscal Toinga. Y después de un año, después de un año de que inicia la investigación previa, se le asigna a otro fiscal, después otro fiscal y después otro fiscal, sin que efectivamente las investigaciones lleguen a alguna conclusión. En los últimos meses ha existido un poco de movimiento increíble, además, porque ese poco de movimiento son cosas que se tenían que haber hecho los primeros días de la investigación. Es decir, recién se está llamando a rendir versión a quienes estuvieron implicados en el secuestro, más allá de las versiones que el equipo jurídico que acompaña a los familiares de los 3 haya establecido, ¿no es cierto? Eso ha pasado en Ecuador. Y en Colombia, este año justamente se dieron 2 condenas a 2 de las personas implicadas en el secuestro y en el asesinato. Estamos hablando de alias Cherry y alias Reinel, a quienes la Fiscalía, sobre quienes la Fiscalía solicitó penas mayores a los 25 años y les fueron concedidas. Entonces, en Colombia, por lo menos tenemos unos 2 responsables, pero tampoco hay una investigación en el ámbito de las responsabilidades estatales, por ejemplo. Y esto es gravísimo porque, como ustedes pueden recordar, en el año 2018 también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció un equipo de seguimiento especial para las investigaciones, y ese equipo de seguimiento especial entregó unas conclusiones a la Fiscalía de Ecuador, a la Fiscalía de Colombia, en la que le recomendaba enfáticamente también analizar las responsabilidades de agentes estatales que pudieron haber estado involucrados tanto en el secuestro como en el asesinato de los 3. En ninguno de los 2 países, ni en Ecuador ni Colombia, se ha llegado siquiera a mirar la esfera de las responsabilidades públicas en el caso. Hablamos de, perdón, Belkis, las responsabilidades del Estado. Las responsabilidades Ni estatales. en Colombia tampoco. Tampoco. En Colombia hay 2 condenas alrededor de ex disidentes del Frente. O sea, de los autores presuntos, de los autores materiales. Exactamente, pero alrededor, digamos, del rol que pudieron haber jugado las autoridades, quienes estaban a cargo de la seguridad. Recordemos que aquí ha habido investigación periodística importante, ¿no?, alrededor del caso, y la primera investigación fuerte sobre el caso es la investigación de rehenes de Arturo Torres y María Belén Arroyo, que establece, ¿no es cierto?, que por lo menos se puede advertir movimientos al interior de las entidades de seguridad del país sobre incursiones militares y policiales hacia el lado colombiano que pudieron haber desencadenado el asesinato de los 3. Eso no ha sido investigado ni en Ecuador ni Colombia desde la óptica de lo judicial. Después, otras investigaciones, y en este mismo caso, hace un mes exactamente, la Fundación Periodistas Sin Cadenas publica una nueva investigación, un alcance a la investigación, en la que mira cómo, digamos, mientras Paul, Javier y Efraín se encontraban incomunicados en manos de sus secuestradores, y las 3 personas detenidas en la cárcel de La Tacunga, que estaban siendo pedidas como un canje por los 3 periodistas,
tenían cada uno acceso a teléfonos celulares desde la prisión, es decir, dentro de la cárcel de Latacunga manejaban sus teléfonos celulares, y recién el 12 de abril del 2018, cuando ocurre este hecho terrible, que es que empiezan a circular las fotografías de Paul, Javier y Efraín, sus cuerpos, y se empieza ya a hablar del asesinato. Recién ese día la Fiscalía decide hacer una requisa en las celdas de los 3 canjeables y encuentran estos celulares. Pero estos celulares no son puestos de inmediato en una cadena de custodia. Sobre estos celulares tampoco se hace una materialización. La Fundación Periodistas Sin Cadenas en su investigación logra determinar que desde estos 3 celulares se realizaron en promedio 1000 llamadas durante los días más fuertes del secuestro, es decir, mientras los 3 todavía estaban con vida en Colombia. Pero lamentablemente la audiencia de extracción de esa información se da meses después, y cuando esa audiencia se hace, se queda en evidencia que los mensajes y las llamadas ya fueron borradas. Entonces había unos rastros importantes, y lo terrible de la impunidad es que con el paso del tiempo, y no por acción de la Fiscalía y no por acción de las autoridades, sino por acción del propio periodismo, se empiezan a descubrir estos vacíos, estos huecos dentro de la historia, y en este caso que dan cuenta de cómo los 3 hombres de cuyo canje dependía la vida de los 3, se comunicaban en las narices de las autoridades por medio de teléfonos celulares, cuyo contenido hasta ahora no podemos determinar qué era. Entonces, lo terrible de la impunidad es que después quienes agreden a periodistas, quienes hacen agresiones en contra de la prensa, sienten que tienen toda la posibilidad de hacerlo. Y Fabricio mencionaba al inicio de la entrevista cómo Naciones Unidas urgía a los estados a tomar acciones para evitar las agresiones contra la prensa, porque un crimen en la impunidad, en el caso de Ecuador, más allá de los 8 asesinatos de periodistas en la impunidad, lo único que hace es repetir el círculo y silenciar voces, y no hay nada más importante o no hay nada más que le interese más al poder o a los poderes que el silencio. Correcto, Yadira. 2 preguntas puntuales a propósito del caso puntual ecuatoriano y la investigación que se sigue. ¿A qué se debió este cambio de fiscales? Dices 4 fiscales a lo largo de estos años. Eso por un lado. Y por otro lado, si bien esto está en el ámbito de la justicia, ¿qué apertura, si se quiere, han visto que podría existir por parte del gobierno actual, un poco para tratar de acelerar todo este proceso de investigación? Insisto, está en manos de la justicia, pero ¿ha habido algún tipo de acercamiento como familiares con el actual gobierno? Es importante lo que menciona Belkis, porque nosotros entendemos la independencia de funciones en este país, y entendemos que el Ejecutivo no puede tener influencia en el sector judicial y viceversa. Sin embargo, digamos, también hay unas consideraciones que tienen que ver con las autoridades del Ejecutivo, recordando que desde el gobierno anterior existen unas promesas de desclasificación de información que está contenida dentro de las actas de los consejos de seguridad que se dieron durante los meses de marzo y abril del año 2018. Esas promesas incumplidas desde hace 3 años y 8 meses han sido también retomadas por las actuales autoridades. No olvidemos que hace algunos meses, en entrevista con la editora general de Diario Expreso, Sara España, el presidente Guillermo Lasso le dice que tiene toda la intención de hacer una desclasificación de información. Sin embargo, desde esas declaraciones y después desde que el asambleísta Fernando Villavicencio afirmara que también existen posibilidades de desclasificación, y que de hecho el presidente ya habría hecho un compromiso con él en persona, no han existido acercamientos entre el Ejecutivo y las familias. Nosotros lo que hemos hecho, como siempre lo hemos hecho, es respetar los canales oficiales y las vías oficiales de comunicación. Hemos ingresado una carta a la presidencia solicitando una reunión para que se nos explique en qué consistirían estos nuevos intentos de desclasificación de la información, y hemos dicho que el Consejo de Seguridad Pública, que sesiona permanentemente y que ha sesionado algunas veces en este año, tiene también la posibilidad de poner este tema en su agenda. Sin embargo, no hemos recibido ninguna respuesta. Pero es tan complejo desclasificar documentos. Y hago esta pregunta porque Moreno ya lo había ofrecido. Moreno un día, siendo presidente, dijo: he ordenado la desclasificación de los documentos. No sé si finalmente lo hizo. Tan complejo. No ocurrió, evidentemente. Claro, ¿no?
Importante la pregunta, Fabricio. Ahí también recordar que a mediados de este año, junto con nuestro equipo jurídico, que es la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco, ingresamos una solicitud en la Corte Constitucional de desclasificación de la información. La jurisprudencia que ampara esto precisamente tiene que ver con un artículo de la Constitución, si mal no recuerdo el 19, que establece que en casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, la información no puede ser considerada clasificada y tiene que ser entregada para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, por lo menos vías jurídicas para esa desclasificación las hay. Existen, más allá de las promesas que se pudieron haber hecho o no. Pero eso lo único que demuestra es que no existen unas serias intenciones de hacerlo y que el caso va a continuar, vamos a seguir recordando 4 años ya en el año 2021, 5 años, 6 años, 7 años, hasta que lo que suele pasar, porque las cifras de Naciones Unidas también son espeluznantes, hasta que este caso ya está engrosando las filas de esas cifras, pero hasta que ese caso cumpla o llegue o siga teniendo los mismos comportamientos que tienen todos los casos de asesinatos de periodistas en el mundo, que es que el 90% quedan en la impunidad. Naciones Unidas decide instaurar este día e instar a los países a tomar acciones importantes para prevenir los ataques a la prensa justamente el 2 de noviembre, porque en el mundo el 90% de los crímenes en contra periodistas quedan impunes. Y Fundamedios hace un análisis y de hecho en América Latina el 98% de los crímenes contra periodistas quedan impunes, es decir que de 10 que se cometen, solamente 1 alcanza justicia. Y cuando, digamos, uno sabe la magnitud de esas cosas y uno ha sido parte de esa historia, no puede más que expresar su preocupación de que el círculo, ¿no es cierto?, del silencio alrededor de los crímenes contra periodistas siga estando presente en la sociedad y siga poniendo en riesgo en sí mismo el trabajo periodístico. Porque, digamos, el asesinato es la forma más grave, ¿no es cierto?, de atentado en contra de un periodista. Es la forma más extrema de un atentado en contra de la libertad de expresión. Pero de la impunidad, de cosas tan graves, devienen otro tipo de impunidades también. UNESCO es muy enfático en decir que el 73% de las mujeres periodistas denuncian agresiones en el ejercicio de su profesión, no solamente cuando están haciendo cobertura, también denuncian este tipo de agresiones, acosos sistemáticos o acosos digitales al interior de sus propios medios de comunicación. Entonces, que un asesinato quede en la impunidad es gravísimo porque empieza a crear un fenómeno y ese fenómeno repercute sobre los trabajadores de la comunicación, pero también sobre la gente que se alimenta de esa comunicación para tomar decisiones. ¿Qué es lo más grave? Uno de los ámbitos más graves, por ejemplo, del asesinato de Javier Ortega y que su asesinato siga en la impunidad. Javier Ortega era un periodista muy joven. Sin embargo, tal vez era uno de los que mejor entendía las vinculaciones entre el narcotráfico y otras actividades como la minería ilegal, por ejemplo. Todo ese conocimiento de Javier Ortega y todo ese acercamiento a esas realidades, ¿quién las retoma? Empiezan a ser territorios silenciados y esos territorios silenciados efectivamente le afectan a la familia de Javier, pero le terminan afectando al ciudadano que tiene que tener información para su toma de decisiones. Entonces creo que parte también de esta impunidad, sin quitarle la responsabilidad a las autoridades judiciales ni a las autoridades del Ejecutivo, tiene que ver con que seguimos pensando el periodismo solamente dentro del círculo periodístico, con que no conversamos con otras disciplinas o no conversamos con otras áreas y sobre todo que se tiene esta creencia de que la libertad de expresión es solamente para quien ejerce el periodismo. Cuando la ese termina siendo un error, es de todos los ciudadanos. Es de todos los ciudadanos. Ese es un error el circunscribir la libertad de expresión solamente a los comunicadores. Exactamente. Y un atentado a la libertad de expresión no es un atentado solo a los comunicadores, es un atentado a las posibilidades de la ciudadanía de tener su acceso a la información y de poder tomar decisiones en base a esa información que recibe. Entonces, lo que estamos viendo en el país, no solo por el asesinato de los 3, pero sobre todo por ese asesinato que sigue en la impunidad, es que se está negando la posibilidad de que existan memoria, verdad y justicia, no solo para sus familias, para la sociedad en conjunto. Partiendo de esta radiografía, Yadira, ¿qué hacer?
Evidentemente es una realidad que no solamente se circunscribe al ámbito ecuatoriano, sino que es una realidad mundial la situación que enfrentan los periodistas. ¿Qué hacer? Digamos, es una pregunta fuertísima, creo, Ajá. ¿no es cierto? Sobre todo, digamos, porque yo he vivido este caso muy de cerca. Muy de cerca. Uh-huh. Pero, digamos, ¿cuáles son las cosas ideales? Las cosas ideales es primero que los estados adquieran esta plena conciencia de que las agresiones a la prensa, si bien repercuten específicamente sobre quienes ejercemos el periodismo, también repercuten sobre la ciudadanía, y justo lo que decía Fabricio, empezar a abrir esta visión de a quién le pertenece la libertad de expresión. La libertad de expresión no es patrimonio del periodista, de la periodista, la libertad de expresión es de todos. Y empezar a crear, digamos, o cambiar ese imaginario y dejando súper claro que la libertad de expresión le corresponde y es un derecho y debe ser garantizado para todos. Por lo tanto, el momento en el que ocurre una agresión contra un periodista, por más mínima que sea, esa agresión tiene que tener una responsabilidad y tiene que ser sancionada con todo el rigor de la ley. Eso es lo deseable. Lo ideal. Lo ideal, es terrible decirlo, como cuando empezamos esta entrevista y tú me decías, parecer muy obvia la respuesta, pero es eso. Entonces, tomarse en serio las investigaciones contra estos asesinatos contra periodistas. Desde el año 2010 en este país, 8 crímenes contra periodistas siguen impunes. Entonces, lo ideal sería que esas investigaciones puedan avanzar y finalmente se pueda otorgar justicia, acceso a verdad y memoria sobre esos crímenes. Pero es bien interesante cómo en América Latina existe o empieza a existir una corriente en la que los propios periodistas, ¿no es cierto?, como miran que el 90% de los crímenes o de las agresiones en contra de sus colegas empiezan a quedar en la impunidad, empiezan a hacer estos procesos de autocuidado, estos procesos de tener nuevos modelos para la reportería y sobre todo de nuevos modelos para esas dimensiones que pueden ser peligrosas para la reportería. Entonces surge el trabajo colaborativo, surgen las redes de colaboración entre periodistas. De hecho, y a mí me es muy grato decirlo, Fundación Periodistas Sin Cadenas, que surge precisamente después del asesinato de Paul, Javier y Efraín, como un homenaje hacia los tres, bajo la consigna de la violencia lo que nos hace hacer es más y mejor periodismo. En este momento, 2 de sus integrantes han sido nominadas a los premios Gabo, que son los premios en Iberoamérica con mayor prestigio. Y entonces, digamos, ese más y mejor periodismo también es una estrategia para evitar estas agresiones en contra de la prensa. Entonces, no hay una sola respuesta, creo yo, no hay una sola solución. Esto es multidimensional, esto abarca digamos, tiene que ser visto de manera mucho más estructural. El asesinato a un periodista no es un hecho aislado, corresponde a una cultura de la impunidad, y el momento en el que nos damos cuenta que vivimos en una cultura de la impunidad es cuando podemos empezar a tener acciones que nos permitan que esa cultura de la impunidad no se convierta en lo natural y en lo del día a día. Correcto. Yadira, gracias por estos aportes y por seguir haciendo este ejercicio de memoria que es importante para que lo sigamos teniendo en la retina, que lo sigamos teniendo en la memoria, en la cabeza, presente, lo que pasó justamente un 26 de marzo del año 2018. 3 años de impunidad, a propósito justamente de estas reflexiones que hacemos junto a la colega y amiga Yadira Guagallo, hablando justamente sobre la fecha de hace 3 días, ¿no?, el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, y recordando y honrando la memoria de nuestros colegas de Diario El Comercio secuestrados y asesinados en marzo de 2018. Gracias, Yadira, muy amable. A ustedes, muchas gracias. 8 de la mañana. 8 de la mañana con 32 minutos. Ya ingresamos a la recta final de nuestro espacio aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.